De nuevo, buenos días a los que recién llegan. Continuaremos con las exposiciones y hoy estaríamos finalizando la primera unidad. Este día, con el desarrollo de estos temas que vamos a desarrollar más adelante, se va a finalizar la primera unidad, lo que significa que ya voy a publicar la fecha del primer examen. Así que deben de estar atentos a la publicación de la fecha del primer examen parcial y que va a llegar hasta el tema de ahora, porque hoy finaliza la unidad 1. Así que quedamos allí porque luego algunos preguntan hasta dónde va a llegar el examen y todo lo demás. Entonces está claro que el examen va a llegar hasta el tema de ahora, porque hoy finaliza la unidad número 1. Estamos finalizando, vamos a finalizar este día, mejor dicho, la unidad 1 y en breve voy a publicar la fecha del primer examen parcial. Eh, ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, entonces por favor me corroboran si se está escuchando, ya sea por el chat o me lo dicen si está escuchando. Sí, sí, se escucha. Bueno, muchas gracias. Entonces procederé a iniciar. Sí se escucha, Lick. Diego, voy a entonces a proceder a iniciar la clase. Estamos estudiando la anatomía interna. Ahora vamos a continuar con los sistemas que conforman la anatomía interna de los insectos. Si recordarán, al principio estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con anatomía externa. Vimos cabeza, tórax, abdomen, que justamente de eso se hizo un examen ahora, tipo de aparato vocal, tipos de antenas, tipos de alas, regiones en las que se divide el tórax y el abdomen, cuáles son los componentes que hay en el abdomen, etcétera. También vimos la clasificación del filo artrópoda. Vimos que los insectos tienen varios primos y que la gente los confunde y les llama insectos a las arañas, a los ácaros, pero ya vimos que esos no son insectos, son miembros de otra clase. Eso es lo que hemos visto hasta este momento y luego empezamos a estudiar la anatomía interna. Específicamente estudiamos el aparato digestivo. Y en el aparato digestivo vimos cómo funcionaba cada uno de los órganos de los insectos e igualmente lo estuvimos comparando con el nuestro. Porque era necesario comparar para que estableciéramos relaciones y sacáramos nuestras propias conclusiones. Vimos que hay diferencias en cuanto a los hábitos alimenticios, así también funciona el aparato digestivo de cada insecto y así también tiene las adaptaciones correspondientes. Por ejemplo, especificamos los casos de insectos masticadores e insectos chupadores. Posteriormente hablamos sobre el sistema excretor, el cual es el sinónimo de, es parecido, mejor dicho, al sistema excretor que nosotros tenemos. La diferencia es que ellos tienen tubos de Malpighi y nosotros tenemos riñones. Igualmente ellos sus desechos nitrogenados no los sacan, ellos los sacan, mejor dicho, en forma de uratos. Nosotros los sacamos generalmente en forma de urea. Que para sacar los desechos nitrogenados la base de todo es el agua, la cantidad de agua que se consume. Y que la mayoría de insectos tratan de economizar al máximo el agua. Por lo tanto, ellos han desarrollado un método que les permite hacerlo. Y eso consiste en que los túbulos de Malpighi recogen los desechos en forma de ácido úrico y el ácido úrico, una vez en el proctodeo, que es la parte final del sistema digestivo, se precipita en forma de urato. ¿Qué significa eso? Que los desechos nitrogenados son recogidos por los túbulos de Malpighi, son depositados en el intestino. Significa que se mezclan con las heces. En nuestro caso eso no se da. En nuestro caso eso no se da. En nuestro caso existe un conducto para liberar los orines y otros para liberar las heces fecales. En el caso de los insectos es uno solo. Es una sola cloaca por donde salen mezclados. Y eso le permite pues a los insectos reutilizar el agua. ¿Por qué? Porque cuando llega el proctodeo, el agua es reabsorbida nuevamente por el insecto. Es decir, los insectos tratan en la manera de lo posible de no gastar ni una milésima de agua, porque ellos la necesitan al máximo. Por supuesto, estamos hablando de insectos de ambientes terrestres, porque hay algunos que viven en ambientes acuáticos, entonces ellos no se ven en ese problema. Pero los que sí viven en ambientes terrestres, entonces ellos sí se ven en esa necesidad de recurrir a ese complejo sistema.
Mencionamos también de que existen algunos vertebrados que también recurren a sistemas parecidos, pero no iguales. Por ejemplo, aves. Las aves, no estamos hablando de las acuáticas, no que las aves que andan así, eh, que andan volando, entonces estas, porque hay unas que pasan mayormente en el agua, por eso dije volando, ¿verdad? Porque hay unas que pasan mayormente en ambientes acuáticos. Todas las aves vuelan, pero hay unas que pasan mayor parte en ambientes acuáticos. Entonces, estas otras aves requieren también aprovechar al máximo el agua y recurren a esos mecanismos. Tienen una cloaca. Por supuesto, las aves no tienen túbulos de Marfil, ellas tienen riñones igual que nosotros, pero tienen mecanismos que les permiten reabsorber el agua. Por eso es que ellas también mezclan sus desechos fecales con los desechos nitrogenados. Así que, en resumen, los tubos de Marfil son propios de los artrópodos y los estamos estudiando exclusivamente en los insectos porque es donde nos interesa en este momento. Bien, entonces, con esa introducción, hoy vamos a hablar de otros sistemas. Y de los sistemas que hablaremos en este día están, eh, fíjense que me estoy equivocando, veo que estoy equivocándome, fíjense que está más larga la unidad 1, la hice más larga, ahí me disculpan, estoy viendo acá que nos falta hablar de metamorfosis, reproducción, adaptación y evolución. Ah, pues no, la otra semana todavía va a ser parte de la unidad 1. Estoy viendo acá que no llegué hasta aquí. Es que el ciclo pasado hasta aquí llegué, por eso me estaba confundiendo, pero ahora vamos a llegar hasta acá. Entonces vamos a hablar de metamorfosis, de reproducción, de adaptación y de evolución. Nos falta estos par de temas que ya son pocos los temas. Estas clases son cortas, entonces las vamos a desarrollar la otra semana. Entonces todavía no. Lo que tengamos hasta la otra semana, rectifico, el examen va a llegar hasta lo que veamos la próxima semana. Hasta ahí va a llegar el primer examen. La otra semana estaríamos terminando la unidad 1. No era ahora, me había equivocado en su momento, vamos a llegar hasta evolución. Entonces, la próxima semana vamos a estar finalizando la unidad 1 y de una vez vamos a decir cuándo va a ser el parcial. Así que repito, la próxima semana vamos a finalizar la unidad 1. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es la respiración en los insectos. Y nuevamente lo vamos a comparar con la respiración en los humanos, cómo es el fenómeno en nosotros y por qué. Así que voy a partir con la pregunta sencilla. Vamos a partir con esta pregunta sencilla. En apariencia, pero muchas gracias, Jesús. Escriba su nombre, por favor, en el chat. Vamos a partir de esta pregunta sencilla en apariencia, ¿verdad? Pero por aquí vamos a iniciar. Ok. ¿Y para qué respiramos? ¿Qué hará el oxígeno adentro de nuestro? Si estamos respirando porque queremos oxígeno. ¿Y qué hará ese oxígeno adentro de nuestro cuerpo? ¿Por qué respiramos? ¿Y qué hará ese oxígeno dentro de nuestro cuerpo? Porque eso es verdad. Respiramos para obtener oxígeno, ustedes lo saben. ¿Se ha preguntado alguna vez se han preguntado, bueno, y ese oxígeno dentro de nuestro cuerpo, qué hace? ¿Para qué necesitamos oxígeno? Un comentario cualquiera. ¿No será así como la gasolina de los vehículos? O, muy bien, ¿y qué es lo que hace la gasolina en los vehículos? Eh, Naturalmente, poner en marcha el motor, ponerlo a funcionar el motor. ¿Y qué es lo que genera entonces? Combustión, Ajá, correcto. ¿Y la combustión qué genera? genera marcha, movimiento, fuerza, Y la falsa movimiento se genera ¿por qué? por la combustión del combustible. Vaya, vaya. Muy bien. Lo vamos a decir claramente. Por la energía. Es la energía la que mueve los cuerpos. Entonces el oxígeno que obtenemos nosotros al respirar es energía, o se convierte en energía. Ahí vamos a hablar ahorita qué es lo que hace el oxígeno y qué tiene que ver con la palabra energía. Entonces, para que esta es bioquímica,
pura bioquímica lo que vamos a hablar. Vamos a dedicarle unos 10 minutos a hablar solo de bioquímica. Pero para que nos interese el punto y nos ubiquemos, voy a dar dos palabras claves. Oxígeno, energía. ¿Por qué esas dos palabras claves? Porque sepa usted que cuando respiramos, estamos obteniendo oxígeno. Eso tiene mucho que ver con energía. Y la energía, ¿qué es eso? ¿Para qué es eso? Bueno, gracias a la energía, usted tiene capacidad de hablar, de escuchar, de correr, de bailar, de todo. Creo que en eso sí estamos Hasta la señal me quitaste. hablar. Bueno, creo que ustedes están claros sobre eso de la energía. Gracias a la energía, pues podemos hacer todos los, ¿cómo se llama? Procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Y la energía, no crean que solo tiene que ver con los seres vivos. La energía está en todas partes. La energía, por ejemplo, que permite que la Tierra gire alrededor del Sol, esa es energía. La energía que permite que la Tierra gire sin mismo. Creo que le vamos a decir a Oscar Manuel Pérez, fíjese que tiene ecos ahí con usted en la clase. Oscar Manuel Pérez creo que tiene eco con usted en la clase. No sé qué problema habla ahí. No sé, los demás si están escuchando eco. Me dicen los demás si están escuchando eco. Sí, ¿verdad? Ah. Licenciado, pero en ese caso usted le puede apagar el micrófono. Vamos a ver. Parece que ya se lo probé, ¿no? Sí, creo que ya se lo probé. Bueno, entonces, No lo pagó. no lo pueden, pero aquí está la cuestión esta. Oscar Manuel Pérez, está más fácil ahí silenciarlo. Ahora sí ya lo silenciamos, está más fácil ahí. Va, perfecto. Entonces, les decía que lo que pasa es que uno por cortesía les dice que lo apaguen, ¿va? Porque llegar uno y apagárselo de un solo puede ser mala educación, ¿va? Entonces uno les dice, miren, apáguenlo, por favor. Va, bueno, entonces continuamos con la cuestión de la energía. Les decía que cuando hablamos de energía no solamente está limitada a los seres vivos, también ¿cómo se llama? La parte inerte de la Tierra es también energía. Yo les decía, la forma en que la Tierra gira alrededor del Sol, o cómo gira a sí mismo, o como por ejemplo, de repente usted tiene algo en la mesa y se le cae. Eso es gracias a la energía. Entonces, podemos traer a cuenta los casos que probablemente vieron en tercer ciclo, en primaria o en bachillerato, cuando su profesor les hablaba de energía cinética, de energía potencial, ¿se recuerdan? Entonces, esos dos tipos, perdón, de energía. Ahora, nosotros, los seres vivos, desarrollamos, generamos, mejor dicho, energías de tipo bioquímica. Y esa energía bioquímica nosotros la generamos gracias a lo que consumimos, gracias a los alimentos. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo es que los alimentos llevan energía? Bueno, la cuestión es la siguiente. Para nosotros poder obtener energía y transformar esa energía y generar nuevas formas de energía, necesitamos una gran fuente de energía. Disculpen la manera que estoy repitiendo tanto la palabra energía, pero necesitamos esa gran fuente de energía. Y esa gran fuente de energía para todo lo que se dinamiza en la Tierra se llama el Sol. Ese astro que está allí, que se llama Sol, es lo que nos proporciona la energía a nosotros para poder vivir. ¿Cómo así? Bueno, observe usted. Imagínese usted si ya desayunó, consumió probablemente pan francés. El pan francés está elaborado a base de harina de trigo. El trigo es una planta y como es una planta, entonces hace fotosíntesis. Significa entonces que ese trigo logró utilizar la luz del sol
para generar sus propios alimentos, generar moléculas de azúcar, porque los azúcares son los que llevan la energía. Y esas moléculas de azúcar, en el caso del trigo, se unen para formar harinas. Ahora, ¿por qué esas moléculas de azúcar llevan energía? Porque en esas moléculas de azúcar van atrapadas moléculas de energía durante su formación. Ahí van atrapadas moléculas de energía. Entonces, cuando nosotros consumimos nuestros alimentos, esas moléculas de energía las rompemos. Rompemos esas moléculas de energía. Esas moléculas de glucosa, quise decir. Esas moléculas de glucosa las rompemos. ¿Las rompemos con qué propósito? Con el propósito de liberar la energía que lleva cautiva. Energía que a su vez proviene del sol. Entonces me explico ahora nuevamente para que he dado esa primera introducción para hablar ahora más despacio. Mire, puse el ejemplo del pan francés, pero ahora pongamos el ejemplo de la tortilla que va a consumir en el almuerzo. Esa tortilla está elaborada a base de harinas y esa es harina de maíz. Y esa harina de maíz lleva almidones y esos almidones son el resultado de la unión de un montón de moléculas de azúcar, de glucosas. Y esa glucosa se formó en el maíz durante la fotosíntesis. Y durante la fotosíntesis, cuando se formaron esas moléculas de azúcar, se atraparon fotones con energía proveniente del sol. De manera tal que esas harinas de las que se fabrica la tortilla lleva almidones. Esos almidones están formados por azúcares. Esos azúcares están unidas unas con otras fuertemente, formando cadenas de almidones. Pero cada azúcar de esas lleva atrapada energía. Y esa energía se atrapó durante la fotosíntesis, de manera tal que cuando se formó cada molécula de azúcar, quedó atrapada energía proveniente del sol. Y en este caso ya no le vamos a llamar energía radiante, que es la que proviene del sol, sino que le vamos a llamar energía química. Entonces, cuando uno come tortilla, se rompen esas cadenas de almidones por una enzima que se llama amilasa, que es la que está en la saliva, que se los mencioné la vez pasada, en la clase anterior. Entonces esos almidones comienzan a quedar sueltas sus moléculas de azúcar. Y esas moléculas de azúcar, una vez sueltas, son capaces de ser recogidas por la sangre y distribuidas a cada célula. Una vez dentro de la célula, esas moléculas de azúcar llegan a la mitocondria. Y en la mitocondria, tienen la capacidad de romperse. En la mitocondria tienen la capacidad de romperse. Y una vez se han roto sus componentes, que ya lo veremos en las diapositivas que les voy a mostrar, esos componentes son capaces de iniciar el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs es donde vamos a hablar del oxígeno, porque estamos hablando del oxígeno y estamos hablando de energía, que fueron dos palabras claves. Ahora estamos introduciendo otras palabras claves. Ya introducimos otras palabras. ¿Qué otras palabras claves? Vamos a ver si están atentos. Al principio hablé de energía y hablé de oxígeno. ¿Qué palabras claves más he introducido en la conversación que estoy sosteniendo? Tiene que aprender usted a identificar palabras claves. ¿Qué otras palabras claves he introducido? Ciclo de Krebs, Ciclo de Krebs. ¿Qué otra más? amilasa, Amilasa. ¿Otra más? ¿Les parece fotosíntesis? ¿Les parece almidones? ¿Les parece azúcares? O glucosas en este caso. Entonces, todas esas son palabras claves que también he mencionado en este momento. Ahora, bien, en el ciclo de Krebs
se va ¿cómo se llama? A obtener se va a liberar la energía que decíamos y se va a empaquetar para hacer la propia nuestra célula. Entonces se van a formar otros compuestos en donde vamos a tener empaquetada esa energía para poderla usar en el momento que la célula la requiera. Es decir, esa energía que llegó del sol, que la planta la transformó en azúcares, que el azúcar una vez entre que el azúcar formó almidones, que los almidones una vez en nuestra boca comenzaron a romperse para que quedaran libres de azúcares y pudieran entrar a nuestras células. Que esos azúcares, se rompen para formar moléculas que puedan entrar al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, esa energía que todavía anda allí, la vamos a atrapar y vamos a formar nuestras propias moléculas con energía. Pues resulta que en todo ese relajo que se está dando dentro del ciclo de Krebs, se desprenden electrones y también se desprenden átomos de carbono provenientes del azúcar que se está rompiendo. Entonces, ahí entra en juego el oxígeno. El oxígeno se une a un átomo de carbono y atrapa esos electrones. Y entonces se forma dióxido de carbono. Y ese va para afuera. No debe de quedar dentro del cuerpo, va para afuera. Entonces, entra oxígeno en el ciclo de Krebs, está esperando unirse con un carbono para atrapar electrones que provienen de todos los eventos que se están dando en el ciclo de Krebs. Y entonces el oxígeno, cuando se une con el carbono, se llama dióxido de carbono. Y lleva una rayita ahí indicando que es carga negativa, porque lleva electrones. Y entonces nosotros lo expulsamos, porque si queda dentro de nuestro cuerpo nos morimos. Con explicación así rápida que da, porque una explicación rápida, solamente están escuchando, no estoy escribiendo ni nada, y comprendería que no comprendieran, vaga redundancia, que no sea del total entendimiento de ustedes, pero quisiera ver más o menos si algo han entendido. Ahora sí voy a preguntar nuevamente, ¿qué diablos hace el oxígeno que respiramos nosotros en nuestro cuerpo? Diga lo que quiera, porque yo comprendo si todavía usted no tiene la capacidad de responder correctamente bien, porque es comprensible, ¿verdad? Y estamos aquí, ustedes solo me están escuchando y no es tan fácil. Pero bien, ¿alguien me puede decir qué diablos va a hacer el oxígeno cuando lo respiramos adentro de nuestro cuerpo? Puede escribirlo en el chat si quiere. En general es el que nos da la energía necesaria para realizar cualquier acción. No, el oxígeno no nos da energía. No, el oxígeno no nos da energía. Nos la da el sol. El sol, porque cuando usted cuando usted consume una planta, ahí directamente de la energía del sol, ahí está consumiendo directamente esa energía. Pero si usted come, por ejemplo, una gallina, la gallina se alimentó de los granos del maíz. Quiere decir que la gallina obtuvo su energía de los granos del maíz. Y usted hasta obtener energía de la gallina que se está comiendo. Entonces, la energía sí va. No necesariamente directa de las plantas. Puede ser también de animales que consumen plantas y de animales que consumen animales. Entonces, eso es, por ejemplo, una gallina. Una gallina ve una lombriz y la come, entonces ahí también está consumiendo energía. Y la lombriz la había obtenido de los desechos nitrogenados que están en el suelo que provienen de los animales, de las plantas animales que se han muerto, de todos los compuestos que están en el suelo que provienen de todos aquellos plantas y todo lo que hay en el suelo que se está en descomposición, pero que en un momento fue materia viva y que por lo tanto lleva energía. Entonces, la energía no necesariamente la vamos a obtener directamente de una planta solamente, sino podemos hacerlo indirectamente. Podemos hacerlo también indirectamente. Una vaca, por ejemplo, la vaca se alimenta de pasto, pero el pasto es una planta y la planta hizo fotosíntesis y uno se va a comer la vaca o se toma la leche. La vaca no que carne de la vaca, o la leche, o etcétera. Entonces, como ven, existen distintas formas de obtener energía. No, el oxígeno no es así. Otra respuesta, por favor. Entonces el oxígeno nos ayuda a liberar la energía negativa de nuestro cuerpo. No es energía negativa lo que está liberando, no es energía negativa lo que está liberando electrones. Pero esos electrones, ¿de dónde provienen?
Y además no lo está haciendo solo él, lo está haciendo cuando se une con el carbono. ¿Y esos carbonos de dónde provienen? De los azúcares, ¿verdad? Vaya, entonces ahora sí voy a pasar a la diapositiva. Con esta introducción que he dado, voy a pasar a la diapositiva para explicar ya con imágenes allí un poco más claro esto de la respiración. Vaya, y estoy hablando de esto por lo siguiente. Esto no les va a salir en el examen de ninguna manera. Esto no les va a salir en el examen. Así que si ya estás preocupado por eso, no se preocupe, que todo lo que he hablado no le va a salir en el examen. Es de bioquímica. Pero si no lo sabía, es necesario que lo sepa, porque va a llegar a ser todo un profesional, todo un ingeniero agrónomo o un ingeniero industrial y no va a saber qué es lo que hace el oxígeno en nuestro cuerpo y no va a saber por qué realmente es que respiramos, porque a veces cuando a uno le preguntan ¿y por qué respiramos? Para poder vivir, porque sin oxígeno nos morimos, pero esa no es una respuesta que aclare bien la situación. Así que esa es la idea de esta diapositiva y nos vamos a entretener un poquito en esto. Bien, aquí en esta diapositiva que escogí, habla de externa y celular. La externa es la que nosotros estamos tomando a través de nuestras fosas nasales, ¿va? Y la celular es el fenómeno que se está dando a nivel de nuestras células. Entonces, en esta diapositiva le dice que las células necesitan oxígeno y que ese oxígeno se utiliza para realizar lo que se conoce como la respiración celular. Y ahí le aparece a usted una mitocondria. Las mitocondrias son como si usted dijera una central de energía. Por ejemplo, aquí en El Salvador tenemos varias centrales de energía, hidroeléctricas, geotérmicas, a base de gas. Bueno, entonces, si esas plantas fallan, entonces hay cortes en la energía eléctrica. Imagínense que fallaran todas las plantas en El Salvador, todas las hidroeléctricas, todas las de gas, todas las de geotermia, todas las eólicas, entonces se quedara separara El Salvador. Imagínense que ese apagón durara 3 días, fuera un caos, ¿verdad? Porque no habría energía eléctrica en ninguna parte, solo los que tuvieran bombas auxiliares, como en el caso de ¿cómo le llaman esas? No sé, que tienen en los hospitales, ¿verdad? Que inmediatamente se activan, y probablemente en alguna fábrica. Entonces, por lo demás sería un caos. Entonces es lo mismo sucede con una célula. Una célula, para poder tener vida en sí, necesita energía, y esa energía se está transformando, se está generando en las mitocondrias. Esa es la función de las mitocondrias, que es el organelo que aparece acá. Esto lo vieron en biología general ustedes, las partes de la célula. Entonces es una mitocondria. Pero ¿por qué es tan importante la mitocondria? ¿Qué sucede ahí? Bueno, entonces aquí llega un compuesto que se llama acetilcoenzima A, es la que llega acá, y esa acetilcoenzima A proviene de la glucólisis, y la glucólisis es la ruptura de la molécula de glucosa. Entonces, esta acetilcoenzima A es la que inicia el ciclo de Krebs. Y entonces, en el ciclo de Krebs, se están desprendiendo carbonos que lleva esa acetilcoenzima A, pero también se están desprendiendo electrones. ¿Por qué? Porque aquí se están formando paquetes de energía en forma de FADH, en forma de NADH. Entonces, ahí se están formando esos paquetes de energía. Y eso libera carbonos y libera electrones. Entonces llega el oxígeno, se une al carbono y atrapa esos electrones. Esos electrones que están saliendo aquí disparados deben de ser capturados y deben de ser sacados del cuerpo. ¿Cómo se capturan? Se capturan cuando el oxígeno se une a moléculas de carbono. Una vez se forme el CO2, que está acá, entonces se está liberando hacia afuera los electrones. Y ve aquí le dice sustancias nutritivas más oxígeno, producen CO2 más agua, más otro tipo de residuos. Pero lo importante es que se genera la energía. Eso es lo importante. Y de acá pues se libera el CO2 que contiene los... Perdón, algo me está dando alergia aquí. Acabo de sentir un olor a pintura y ese olor a mí... disculpe. Bueno, entonces les decía que este CO2 lleva los electrones que se desprenden del ciclo de Krebs, y que el ciclo de Krebs es el proceso mediante el cual
Un compuesto proveniente de la glucosa es capaz de sufrir una serie de transformaciones y formar paquetes de energía. Y esos paquetes de energía son los que nosotros utilizamos. Así que, en resumen, al principio dijimos palabras clave, dijimos oxígeno, energía. No vayamos a confundir. No quiere decir que el oxígeno da la energía. No, la energía viene del sol y ha sufrido transformaciones mediante la fotosíntesis en las plantas. Recuerden que nosotros comemos animales que comen plantas, pero también comemos plantas o derivados de las plantas, por ejemplo, harinas y todo eso. Entonces, una vez dentro de nuestro cuerpo, esos azúcares, que son los que llevan la energía, llegan a la célula y en la mitocondria es donde se le va a exprimir y se le va a sacar esa energía, esas moléculas de azúcar. Y esa energía nosotros la vamos a empaquetar en compuestos que se llaman FADH y NADH. Entonces, eso se da en un fenómeno que se conoce como ciclo de Krebs. Pero en el ciclo de Krebs se desprenden átomos de carbono y se desprenden electrones. También a la mitocondria llega el oxígeno que respiramos. Ahí llega. Y el oxígeno llega a unirse inmediatamente con esos carbonos que se están desprendiendo del ciclo de Krebs. Y al hacerlo, atrapan electrones. Entonces se forma la molécula de CO2. Esa molécula de CO2, entonces, sale de nuestro cuerpo por las fosas nasales. Así que nosotros respiramos oxígeno, liberamos dióxido de carbono. Y eso es lo que va a hacer el oxígeno en nuestro cuerpo. A limpiar nuestro cuerpo, si lo quiere ver así. El oxígeno va a limpiar nuestro cuerpo. ¿A limpiarlo de qué? ¿Me dice alguien a limpiarlo de qué? ¿De qué es lo que va a recoger el oxígeno cuando se une con el átomo de carbono? ¿Qué es lo que va a recoger? Veo que se quedaron Electrones. electrones. Me preocupó porque creí que habían quedado mudos. Bueno, entonces, vaya, dejemos esto porque ya no les voy a seguir hablando de esto porque parece que ya los estoy hablando de esto. Pero eso quería que quedara claro. ¿Por qué quiero que quedara claro? Porque ahora vamos a hablar sobre la respiración en los insectos. Y ahora ya sabemos para qué respiran. Resulta que fíjense que si comparamos el proceso respiratorio de los insectos con el nuestro, en el caso de los insectos, ellos no tienen pigmentos respiratorios en su sangre. Nosotros sí. El pigmento respiratorio que nosotros tenemos se llama hemoglobina. Así se llama. Entonces, vamos a comparar con nuestro caso para que comprendamos mejor esta situación. Entonces, la hemoglobina se representa de esta forma. Esta es la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina se une al oxígeno, y una vez unida al oxígeno, forman lo que se conoce como oxihemoglobina. Forman lo que se conoce como oxihemoglobina. Entonces, cuando nosotros respiramos, el oxígeno llega a nuestros pulmones y en nuestros pulmones los alvéolos tienen vasos capilares que lo llevan al oxígeno a la sangre. En la sangre hay allí una especie como de taxi que se llama hemoglobina y esta hemoglobina es encargada de recoger al oxígeno. Entonces, cuando se une la hemoglobina al oxígeno, se convierte en oxihemoglobina. Y esta oxihemoglobina es capaz de transportarse por todo el cuerpo para distribuirlo en cada una de nuestras células. Ese es un pigmento que está en nuestra sangre, pero los insectos no tienen pigmento respiratorio. Ellos no tienen, nosotros sí. ¿Cómo se llama el pigmento respiratorio que nosotros tenemos? Le acabo de decir el nombre. ¿Cómo se llama? Hemoglobina. Hemoglobina. ¿Cómo se llama el compuesto que resulta de la unión del oxígeno y la hemoglobina?
Se llama oxihemoglobina. Oxihemoglobina, así se llama. Bueno, pero como no hay pigmentos respiratorios, entonces, ¿qué es lo que hay? Es un sistema traqueal, es un sistema de tráqueas, que es el encargado de distribuir el oxígeno y lo hace directamente a las células. ¿Por qué dice directamente? Porque no utiliza un intermediario, nosotros sí. Nosotros utilizamos una especie de táxiba que se llama hemoglobina. Los insectos no. Ellos directamente por sus tráqueas lo llevan a la célula. Resulta que ellos no tienen pigmentos respiratorios porque ellos no utilizan a la sangre para auxiliarse de distribuir el oxígeno. Nosotros sí. Nosotros tenemos muy interrelacionado el sistema circulatorio, o sea, circulatorio porque lleva la sangre, lo tenemos muy interrelacionado con el sistema respiratorio. Están íntimamente relacionados. En nuestro caso sí, en el caso de los insectos no. En ellos no participa el sistema circulatorio. En nosotros sí. Vean que estamos estableciendo la comparación entre humanos y entre insectos. Pero ¿tendrá alguna ventaja para los insectos el hecho que no participe en su sistema circulatorio? La respuesta es afirmativa. Eso le permite a ellos, a los insectos, que sean más rápidos en su proceso de difundir los gases. Son más rápidos que nosotros. Son más rápidos en que entre oxígeno y en sacar dióxido de carbono. Ahí el proceso es más rápido y nosotros es más lento. ¿Y eso para qué les sirve a los insectos? Les sirve para que sean más vigorosos. Les sirven para que puedan realizar ejercicios que les exigen una gran cantidad de energía, porque ellos a cada rato están procesando energía. Debo decirles que a uno le podrá parecer insignificante, por ejemplo, que una mariposa ande volando de un lugar para otro, anda volando, no es nada, pero el gasto de energía que ella está utilizando es enorme si comparamos con el que nosotros utilizamos. Es decir, si nosotros voláramos como ella vuela y con la energía que procesamos no pudiéramos, tendríamos que ser más eficaces en el procesamiento de energía en nuestro caso. Y ellos sí están adaptados para procesar y transformar energía de esa manera más rápida que nosotros. Así que por eso la naturaleza ha diseñado estos animales de esa manera. No es por gusto entonces que ellos no tengan pigmentos respiratorios porque no participa el sistema circulatorio que es la sangre. No es por gusto, eso está para que tengan mayor rapidez en su dinámica de vida, en la forma de vida de ellos, en sus hábitos de vida. Bueno, esta es la fórmula que les escribí ahí de la hemoglobina más el oxígeno y que forma oxihemoglobina. Aquí puse esto es de flecha, debería ser una flecha, pero no me coge chance de hacerse. Bueno, ahora hablemos sobre la manera en que respiran los insectos que viven propiamente en la tierra, porque hay unos que viven en el agua, por eso puse insectos terrestres. Bueno, ellos tienen un sistema traqueal. El sistema de ellos se llama sistema traqueal. Y para poder respirar, se necesitan de unas aberturas ahí que están en el abdomen y en algunos segmentos torácicos que se conocen como el nombre de espiráculos. Ahora, estos espiráculos son esas aberturas que permiten que entre oxígeno y que permite que salga dióxido de carbono. Pero tienen que tener sus mecanismos de filtración, de tener cuidado que no penetre polvo u otras partículas. Por eso es que tienen una parte allí que se conoce con el nombre de peritrema, que no son más que pelitos, o sea, cerdas, que actúan como filtros. Y miren, eso se da también a nivel de los animales, de nosotros los animales, porque nosotros somos animales. Si no vean las fosas nasales, en las fosas nasales nacen pelos, y eso es natural, no se avergüence de ello porque es completamente natural. Que a veces son demasiado grandes, que a veces son pequeños, que no son tan visibles, pero ahí están, y no están por gusto.
Debo decirles que no es que sea algo asqueroso, que la naturaleza se le fue la mano ahí. No, la naturaleza las ha puesto para que actúen como filtros. Igual que los insectos, en cada espiráculo también tiene cerdas o pelitos que actúan como filtros. ¿Filtros contra qué? Contra el polvo y otras partículas. Bueno, también estos insectos se caracterizan porque tienen músculos que les permiten abrir y cerrar los espiráculos, porque los espiráculos no están abiertos toda la vida. Se abren y cierran, y para ello tienen músculos que se conocen como oclusores y dilatadores, que como les decía, permiten abrir y cerrar el espiráculo. Y esta es una imagen captada a través del microscopio electrónico. Quiero hablar sobre los microscopios electrónicos. Miren, los microscopios electrónicos son esos microscopios que le capturan la parte ultramicroscópica de una célula. Los microscopios que tenemos en la universidad tenemos de dos tipos. Tenemos microscopios compuestos y microscopios estéreos. No tenemos electrónicos. Al menos aquí en la Parada Central no hay. En San Salvador sí tienen, allá en San Salvador hay una unidad ahí que se llama Sensalud. Ahí en Sensalud sí tienen microscopios electrónicos. Pero estos microscopios electrónicos capturan imágenes en blanco y negro, así como las que ustedes están viendo acá. Estas siempre las capturan en blanco y negro, entonces este es un microscopio electrónico. Y aquí vemos una válvula de un espiráculo de grillo. Entonces, con base a lo que acabamos de hablar, vamos a ver qué opinan ustedes de eso. ¿Para qué sirven estas cositas que están aquí y cómo se llaman? Las estoy marcando acá. Con esta cuestión las estoy marcando. ¿Qué son estas cositas y para qué sirven? ¿A quién me dice? Los peritremas. Este es el peritrema y estos son cerdas. ¿Para qué sirven estas cerdas? Para filtrar el aire. Para filtrar el aire. ¿Filtrarlo de qué? De contaminación. Contaminación, partículas de polvo, etcétera. Muy bien. Lo que estoy mostrando a continuación es una larva. Aquí están las patas. Aquí están, ¿cómo se llama? Los segmentos. Y estas cuestioncitas que están acá son los espiráculos. Observen, este es un espiráculo, este es otro espiráculo y este es otro espiráculo. Probablemente ya observó que hay patas en el abdomen en una larva. Debo decirles que hay larvas que tienen patas en su abdomen y se conocen como pseudopatas o falsas patas y que después desaparecen. Después lo vamos a estudiar. Y esta es una pupa. Un compañero de ustedes publicó una pupa y justamente esta que tenemos acá es el tipo de esas pupas. Estos son espiráculos. Miren. Todo esto que está aquí son espiráculos y así es. Este es un dibujo y así es como se ven ya en la realidad. Aquí está cerrado el espiráculo. Aquí están los músculos oclusores abriendo y cerrando. Aquí está cerrado estos espiráculos, por donde se abren y se cierran, se abren y se cierran. Estos son los espiráculos en una pupa. Y esto es en un adulto. Aquí están completamente abiertos los espiráculos. Miren. Se abren y se cierran, recuerden. También saben que ahí hay unos pelitos, unas cerdas, un peritrema que está filtrando. Ahora, ¿cómo funcionan esas tráqueas? ¿Cómo funciona el sistema respiratorio traqueal? Bueno, en primer lugar, los insectos, recuerden que estamos hablando de insectos terrestres. Toman el oxígeno del exterior y lo hacen a través de espiráculos. Una vez que lo han tomado, lo transportan hacia las tráqueas. Las tráqueas, a su vez, lo llevan a las traqueolas. Y las traqueolas son las que finalmente actúan como si fueran pulmones. ¿Por qué razón? Porque son las que colocan el oxígeno en cada célula del cuerpo. Entonces aquí tenemos varias palabras claves. Oxígeno, espiráculo, tráqueas, traqueolas. Son las palabras claves que vemos acá. Oxígeno porque es lo que estamos viendo en el proceso de respiración. ¿Por dónde entra? Por los espiráculos. ¿Por dónde se conduce? Por las tráqueas. Las tráqueas se dividen en traqueolas. Y las traqueolas son las que finalmente depositan el oxígeno en las células.
Por eso se le compara como que si fueran los pulmones, como si actuaran como pulmones, porque realmente son las que depositan el oxígeno en la sangre. Recordemos que en los vertebrados no es así. En los vertebrados, el oxígeno llega a la sangre y es recogido por la hemoglobina y se convierte en oxihemoglobina. Ya a manera de oxihemoglobina se transporta por todo el cuerpo y se dirige a cada una de las células. Esta es la diferencia con los insectos. Aquí no es así. Y veamos ahora esta imagen para que comprendamos un poquito mejor cómo es el proceso de respiración en los insectos. Aquí está un espiráculo y entonces digamos que este espiráculo se ha cortado y se está viendo acá. Este espiráculo, digamos. Entonces está entrando oxígeno por este espiráculo. Entra oxígeno, se dirige a las tráqueas se dividen en traqueolas y las traqueolas llegan a los músculos. Y en los músculos están los tejidos y están las células. Y ahí es depositado el oxígeno. Entonces veamos si se comprende nuevamente. Aquí, en esta imagen, aquí está un espiráculo. Entra el oxígeno, se dirige, aquí está el espiráculo, la entrada es acá. Entra el oxígeno, yo me vine acá haciendo ver que la entrada estaba acá, pero yo veo que lo han puesto acá. Entonces, aquí entra el oxígeno, se dirige a las tráqueas. La tráquea, a su vez, se divide en traqueolas. Estas que están abajo son las traqueolas. Y las traqueolas son las que hacen contacto con los músculos, con los tejidos, con las células. Y aquí es donde llega el oxígeno. Entonces, aquí viene el oxígeno y llega hasta acá. Tráqueas, traqueolas y llega a la célula. No hay nada, no participa para nada en la sangre. Bien, las traqueolas se caracterizan porque son húmedas para que se pueda dar el intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces permiten el intercambio de gases que provienen del exterior y de los que se encuentran en el interior. Lo vamos a explicar de esta manera. Imagínense usted que D es el oxígeno. Esto que está acá, ¿qué sería? Esta parte de acá, ¿qué sería? ¿Alguien me dice, por favor, qué nombre recibiría esta parte que está acá? El espiráculo. Bien, entonces el espiráculo, por acá entra el oxígeno. ¿Alguien me dice en qué rama voy acá? ¿Cómo se llama esta rama por la que voy acá? ¿Cómo se llama? Tráquea. La tráquea. Entonces la tráquea se subdivide y me dice cómo se llaman estas delgaditas que están acá, ¿cómo se llaman? Traqueola. Ajá, muy bien, entonces acaba el oxígeno. ¿Y el oxígeno aquí dónde queda? ¿Dónde se coloca? En el músculo. En el músculo. Y los músculos están formados de tejidos. Los tejidos están formados por células. Muy bien. Entonces el oxígeno acá. ¿Qué dijimos que iba a hacer el oxígeno ahí? No va a ir a choquear, no va a ir a vacilar. ¿Qué va a hacer el oxígeno ahí? Vierte la sangre. No, el oxígeno, ¿qué va a hacer aquí? Ya en cada célula, ya el oxígeno ya logró entrar a las células. ¿Qué hace el oxígeno dentro de las células? Se une al carbono. Y al hacerlo, ¿qué sucede? Atrapa electrones. Y entonces se forma un compuesto que se llama... Dióxido de carbono. Exactamente. ¿Y ese dióxido de carbono se queda ahí o qué onda? Es liberado. Es liberado, entonces aquí va, mira. Aquí va para afuera el dióxido de carbono. Veo que valió la pena que me haya entretenido en la primera diapositiva. Porque si no, entra oxígeno y se forma ese carbono, sí, ¿y eso por qué? Ahora sí ya comprende. Ahora yo no voy a decir nada, yo solo voy a ir marcando y yo quiero que usted allí calladito vaya pensando qué onda. Guache todo lo que le voy marcando yo. Ahora una pregunta sencilla. Se fijó que en un principio estaba utilizando el puntero y después ya no lo ocupé. Después ocupé esta flecha. ¿Por qué? ¿Qué quise dar a entender ahí? Que el oxígeno se convirtió en dióxido de carbono. Exactamente.
Eso traté de dar a entender. Que el oxígeno ya no era... Que es cuando entra el oxígeno. Cuando entra el oxígeno era el puntero, ¿verdad? Aquí el puntero, acá, y el oxígeno. Pero el oxígeno dentro de las células se une al carbono. ¿Cuál carbono? El que proviene del proceso del ciclo del ácido del ciclo Ahí era transformado para ser expulsado. para ser expulsado. Entonces, por eso allí ya se va a convertir en flecha. Porque ya llega, sale en forma de dióxido de carbono. ¿Estamos? Perfecto, sigamos. Fíjense de que hay insectos que tienen sacos aéreos. No en todos, ¿verdad? Solo en algunos. Y esos sacos aéreos tienen la función de hacer más efectivo el proceso. Dar un espacio más amplio para que sea todavía más efectivo el proceso del intercambio de gas. Es que en algunos insectos podemos encontrar sacos aéreos. Ahora vamos a ver cómo se da el intercambio gaseoso durante la respiración traqueal, o sea, eso que acabo de explicar de las tráqueas. En primer lugar, debo de decir que es discontinua. Debo de decir que ese intercambio gaseoso es discontinuo. ¿Qué quiere decir discontinuo? Que no se da de un solo, que se da por partes. Veamos. Entra oxígeno e inmediatamente se cierran los espiráculos. Observe bien. ¿Se acuerda que esos espiráculos se abren? Y que hay músculos oclusores que permiten que se abra. Pero también hay músculos que permiten que se cierre. Si entró oxígeno, se cierra. Entonces, el oxígeno encerrado allá dentro de cada tráquea comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque comienza a aumentar el CO2. Es decir, se está utilizando este oxígeno y se está uniendo al carbono. Por eso comienza a disminuir el oxígeno, porque el oxígeno no llega a choquear ahí, llega a trabajar, llega a unirse al carbono. Y entonces hay menos oxígeno cada vez y hay más dióxido de carbono. Entonces, cuando eso sucede, cuando empieza a aumentar la cantidad de dióxido de carbono, comienzan los espiráculos a abrirse y a cerrarse continuamente. Como cuando usted está un foco que lo está apagando y lo está encendiendo. Se enciende, se apaga, entonces se abre, se cierra, se abre, se cierra. Hay una fluctuación. Y en esa fluctuación está nuevamente entrando oxígeno y está saliendo dióxido de carbono. Después, los espiráculos se abren nuevamente y todo el dióxido de carbono sale. Y entra otra vez oxígeno. Y se vuelve a cerrar y comienza el proceso nuevamente. Y de esa manera se da el intercambio gaseoso en una respiración traqueal. Si gusta leerlo y después se lo explico nuevamente. Bueno, entonces una explicación rápida, después un par de preguntas. Es discontinuo porque va por partes. Si usted se fija, va por partes, no es de un solo. Media vez entre el oxígeno, se cierran los espiráculos. Y el oxígeno encerrado comienza a bajar su concentración. ¿Por qué? Porque ese oxígeno se está uniendo al dióxido de carbono. Entonces, baja la de oxígeno e incrementa la de dióxido de carbono. Cuando esto sucede, los espiráculos comienzan a abrirse y a cerrarse. Y se da ese fenómeno que se conoce como fluctuación. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Finalmente, los espiráculos después se abren y sale todo el dióxido de carbono. Y permite entrada nuevamente de oxígeno. Y se vuelven a cerrar los espiráculos y así se está el proceso. Es así como se da el intercambio gaseoso. ¿Por qué se llama intercambio gaseoso? Intercambio quiere decir que pasa de una manera a otra. Pasa de oxígeno a dióxido de carbono. Por eso se llama intercambio gaseoso. Ahora voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el oxígeno encerrado disminuye y por qué aumenta la concentración de dióxido de carbono? ¿Por qué?
¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Cuando el oxígeno está encerrado comienza a disminuir y en su lugar se incrementa el dióxido de carbono. ¿Alguien me dice? Ni creo que alguien no quiera contestar. Porque a menudo va entrando al organismo, se puede decir así. Ajá. Se va uniendo a los átomos de carbono Ajá, y entonces se va formando el CO2. ajá, y ya queda menos oxígeno disponible. Muy bien, así es. Perfecto. Y aquí están viendo ustedes una imagen que nos está mostrando muchos espiráculos. Primer espiráculo, segundo espiráculo, etc. Todos estos son espiráculos donde dijimos que entra el oxígeno. Muy bien, hablemos ahora cómo respiran los insectos acuáticos. Hay varias formas. Por ejemplo, una bien sencilla es la de las que conocemos como cabezones, que son las larvas de los mosquitos, de los zancudos. Probablemente ahí en la pila de su casa alguna vez ha tenido usted los famosos cabezones, ¿verdad? O en un guacal con agua que esté allí, no se habían fijado y ahí está el montón de larvas, de zancudos. Entonces, ellos, para poder respirar, si usted observa, este es el agua, mire. Y mire esta cuestión que está acá. Mire esta cuestión que está acá. Por medio de esta, que se llama espiráculo, que ya lo vamos a ver el nombre, ellos respiran. Esa es una forma en la que ellos se llaman sifones. Yo le dije espiráculos, son sifones. Sifones respiratorios. Este es un ejemplo. Y este es otro ejemplo. Es como que si fueran los espiráculos, ¿verdad? Pero en este caso le vamos a dar el nombre de sifones. Entonces, miren, estos son los sifones. La cabeza está acá. ¿Qué están comiendo ellos? Y están respirando acá. Muy interesante la posición que adoptan. Aquí esto con vista a la superficie, están respirando, pero adentro están comiendo. Están comiendo las sustancias que van en la corriente de agua. Y ahí están respirando por medio de esos sifones. Otra parte de insectos que son bien chiquitos, que ellos pueden obtener el oxígeno y lo hacen a través de su piel, de su cutícula, porque esa cutícula es permeable a los gases. Se da en algunos insectos acuáticos pequeños. Ese también es otro fenómeno. Y hay unos que pueden pasar debajo del agua mucho tiempo. Y entonces para ello llevan burbujas de aire. Y de esas burbujas de aire ya están tomando el oxígeno que necesitan para poder sobrevivir. Como que si tomaran aire, ¿va? También hay otros que tienen espiráculos en la parte alta de su dorso y viven, fíjese bien, estos insectos tienen espiráculos, pero lo tienen en la parte alta de su dorso y viven en el agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen un hoyo en unas hojas, de esas hojas que andan allí en el agua, y entonces se adhieren a ellas para poder respirar. Eso es lo que hacen, como que si hubiera un hoyo, ahí ponen el dorso donde están sus espiráculos y ahí andan respirando. Un fenómeno bien interesante de sobrevivencia. Pero hay otros insectos que utilizan branquias, como que si fueran peces. Solo que en los insectos le vamos a llamar agallas. Pero sí, solamente cuando están en ninfa. Y un ejemplo clásico de esto son las libélulas. También hay unas que se llaman mosca de mayo, pero esas no abundan en El Salvador, lo que sí hay son libélulas. Así que las libélulas, cuando veamos una libélula por ahí que ande volando, debemos de saber que esa libélula, una parte de su vida fue ninfa, y que esa ninfa vivió en el agua, como que si fuera pez debajo del agua, y respiró por medio de branquias. Así que este es un fenómeno también que sucede en los insectos acuáticos. Aquí la tienen. Observen, vamos a ver mejor acá. Observen ustedes esta libélula. Estas que estamos marcando acá son las branquias. Esta es una libélula en estado ninfal. Por medio de estas cuestiones ellas respiran. Estas libélulas son cosas serias, así se los digo. Como depredadores son especiales. Cuando veamos el orden Odonata, ahí les voy a explicar. Pero son, la palabra es como quien dice malditilla para poder ser depredadora.
Bien, vamos a pasar a otro sistema que es el circulatorio. Cuando hablamos del sistema circulatorio nos estamos refiriendo a la circulación de la sangre. Entonces, en este esquema que les he colocado acá, vemos que se menciona un corazón tubular en forma de tubo, que está formado por vasos anteriores, por vasos laterales y por ostíolos. La sangre en los insectos recibe el nombre de hemolinfa. Y recibe ese nombre porque cuando sale del hemocele se mezcla con otros líquidos y cambia de composición. Es distinta pues la sangre de los insectos a la sangre de nosotros. Por otra parte, los insectos tienen un sistema vascular abierto. Nosotros tenemos un sistema vascular cerrado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, cerrado es porque está formado por venas y arterias. Nosotros, ustedes saben, tenemos venas y tenemos arterias. Los insectos no. Ellos solamente tienen una vena. Pues no aparece acá, pero es una sola vena, que algunos llaman el corazón. Y no tienen ese montón de arterias y arteriolas que nosotros tenemos. Por eso el sistema vascular de ellos se llama abierto, porque no tienen venas ni tienen arterias. El de nosotros es cerrado, porque sí tenemos venas y tenemos arterias. ¿Qué es lo que hace el sistema vascular? Llevar a las células los nutrientes que han sido absorbidos en la mucosa intestinal. Es decir, cuando vimos el sistema digestivo, vimos que los alimentos son absorbidos en sus intestinos. Entonces, la sangre los absorbe y los distribuye a todas las células. Un dato muy importante, ya lo dije anteriormente, es que la sangre de los insectos no conduce oxígeno. Entonces aquí estamos viendo varias diferencias con nosotros. Nosotros tenemos sistema vascular abierto porque tenemos venas y arterias y además nuestra sangre conduce oxígeno. En los insectos no. En los insectos no hay bacterias ni hay venas, por eso es abierto y tampoco conduce oxígeno. Lo que sí es cierto es que en ambos sistemas, en el de los insectos y en el de nosotros, siempre la función principal es llevar nutrientes y también recoger desechos. Si recordarán, los desechos de los procesos metabólicos que dan en las células también son recogidos por la sangre. Como ya dije anteriormente, la sangre recibe el nombre de hemolinfa y no necesariamente es roja. En los mamíferos la sangre es roja, en los artrópodos no. Puede ser roja, puede ser verde, puede ser de otro color. Va a depender del alimento del individuo. Ejemplos. ¿Cuántas veces usted no ha matado un zancudo? Y en ese caso la sangre es roja, porque se está alimentando de nuestra sangre y toma ese color. Pero alguna vez ha matado algún gusano, alguna larva, y va a ver que es de color verde. Entonces ahí está viendo usted que hay diferentes tipos de colores dependiendo de lo que se alimenta el insecto. Así que la sangre en los insectos, que se conoce como hemolinfa, tiene un color variado. No es uno solo, como el de nosotros. ¿Cuál es la estructura del sistema circulatorio? Está formado por un vaso dorsal que se conoce como corazón, por cámaras o válvulas laterales que se llaman hostias, por una aorta, que es la única vena que se extiende desde el abdomen hasta la cabeza, o sea, hasta la región cefálica. Y ahí se separa en dos ramas. Es bien sencilla la estructura del sistema circulatorio. Hablemos un poquito más sobre la hemolinfa. ¿Qué es lo que hace? O sea, la sangre de los insectos, pues transporta materiales, nutrientes, hormonas, participa en la osmorregulación, balance de agua y sales, participa en la muda, en la extensión de las alas, en la eversión de los genitales y además en defensa interna. Participa con el sistema inmunológico. Aquí nuevamente estamos viendo otra imagen en donde vemos ahí parte del corazón, parte de los ostíolos, parte de las venas, única vena que tiene, y así se está dando la circulación en los insectos. No existe ese montón de venas y arterias que nosotros tenemos. Aquí es como que dice un gran charco de sangre que anda aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí este charco de sangre se mete aquí y regresa y da la vuelta y así está.
no tiene tantas arterias ni venas como en el caso de nosotros. Y ahora hablemos sobre el sistema nervioso. ¿Qué podemos decir del sistema nervioso? En primer lugar, obviamente está formado por neuronas, como en el caso de nosotros. Y también tiene neurotransmisores que nosotros también tenemos. Por ejemplo, la acetilcolina, la dopamina. ¿Y qué son los neurotransmisores? Por si acaso alguien pregunta, pues se trata de mensajeros químicos que transportan, impulsan y también equilibran señales entre neuronas y las demás células. O sea, un neurotransmisor le sirve para llevar los impulsos, pasarlos de una neurona a otra neurona y llevarlos finalmente a los músculos. Esa es la función de los neurotransmisores. Y resulta que nosotros tenemos neurotransmisores, por ejemplo, acetilcolina y dopamina, que también lo poseen los insectos. Por si no lo recuerdan, las neuronas son las células especiales del sistema nervioso. Esos son las neuronas, por si no lo sabían. El sistema nervioso está formado por neuronas. Y una neurona se comunica con otra neurona. Y al hacerlo pasa el mensaje de una a otra y de otra a otra y otra y así llega. Por ejemplo, usted percibe un olor. Digamos que en este momento usted percibe un olor como a quemado. Y además percibe un aumento de la temperatura. Inmediatamente usted, su sistema, su cerebro va a codificar y le va a decir alerta, peligro extremo, salite de ahí. Entonces usted ni lo piensa dos veces, ve para todos lados, trata de identificar la fuente de ese calor y de ese humo que inmediatamente usted lo va a asociar a un incendio y va a escapar. ¿Eso cómo fue? Fue porque cuando sus sentidos percibieron esos, ¿cómo se llama? Esos olores, esos cambios de temperatura, inmediatamente la información pasó usted lo captó por transmisores, por neurotransmisores, y lo van pasando de una célula a otra, de una célula a otra, hasta que llega al cerebro. Y el cerebro inmediatamente, ahí está el alto mando, en el cerebro ahí está todas las células más especializadas y están codificando la información que le llega e inmediatamente dice, está en grave peligro, tiene que salir de ahí. Entonces el cerebro te manda a decir, salite, no seas baboso, andate de aquí lo más rápido posible. Entonces, ¿me entiendes cómo funcionan las neuronas? De las neuronas pasan el mensaje unas con otras, pero se auxilian de neurotransmisores. Entonces, así más o menos es cómo funciona el sistema nervioso. Por resulta que los insectos también tienen un sistema nervioso bastante desarrollado. Por lo que ellos no están tan centralizados como nosotros. Yo le hablé del cerebro, que la mayoría de nuestra información llega al cerebro y ahí se codifica. En los insectos no es tan así la cosa. No dependen tanto del cerebro. Y eso explica por qué probablemente usted ya vio en YouTube algo así. Les cortan la cabeza a un insecto y les dicen, mire, está vivo, ya tengo 2 días y está vivo y le corté la cabeza. Y la gente dice, uy, ¿eso cómo va a ser posible que suceda? ¿De acuerdo? Un insecto, si usted le vuela la cabeza, puede vivir varios días, hasta semanas, sin una cabeza. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso no está tan centralizado en el cerebro. En nuestro caso, sí. Ahí está la mayor parte de codificación. Tenemos también la médula espinal nosotros, pero el cerebro es el mayor centro de ¿cómo se llama? De procesamiento de la información. Nos vuelan la cabeza, hasta ahí llegamos. En cambio, los insectos pueden vivir varios días o más porque no está tan centralizado en el cerebro toda su coordinación nerviosa. El sistema nervioso está dividido en regiones. El SNC, que es el nervioso central, el SNB, que es el visceral, y el SNP, que es el periférico. Entonces tenemos central, visceral y periférico. 3 regiones, 3 tipos. Es el mismo sistema nervioso. Lo que pasa es que por conveniencia se habla del sistema nervioso central, sistema nervioso visceral, sistema nervioso periférico. Y ahí están las siglas. Hablemos del SNC, o sea, del central. Está formado por un ganglio supraesofágico. Y ahí está un protocerebro. Vea bien cómo se divide el cerebro. Primera parte, protocerebro. En el protocerebro hay nervios que llegan a los ojos simples y a los ojos compuestos. Luego hablamos de un deutocerebro. Este inerva nervios de las antenas.
Y hablamos de entrito cerebro, que inerva los nervios del aparato bucal. También tenemos un ganglio subesofágico, que está debajo del esófago. Aquí hay un error y lo voy a corregir ahorita. Discúlpenme un momento. Cometí un errorcito acá. Si no lo arreglo ahorita, no lo arreglo nunca. Vaya, la cuestión es que esto debería de haber quedado. Bueno, vamos a poner aquí, para que diferencie. Entonces, esta es la parte del ganglio supraesofágico. Encontramos el protocerebro, el deutocerebro y el tritocerebro. Parte del ganglio supraesofágico. ¿Qué significa supraesofágico? Aquí también hay otro error. Perdón. Creo que no lo arreglé esto. Pensé que lo había arreglado. Discúlpenme, pero estoy arreglando esta positiva porque si no cometí un error aquí. Y es la cuestión. Bien, el ganglio supraesofágico ya dije que está formado por el protocerebro, por el deutocerebro y el tritocerebro. Ahí hay nervios. Nervios, por ejemplo, en el protocerebro, que tienen que ver con los ojos simples compuestos, con el deutocerebro, nervios de las antenas, y con el tritocerebro, nervios del aparato bucal. Pero también hay un ganglio subesofágico, quiere decir que está abajo del esófago. Eso significa. Y en este está el cordón nervioso ventral. Y ese cordón nervioso ventral está por todo el tórax y el abdomen. Todo esto tiene que ver con el sistema nervioso central. Y aquí estamos, miren, aquí están los ganglios de los que hablábamos. Entonces, estos son ganglios que nos están mostrando parte del sistema nervioso de los insectos. Vamos a hablar del SNV, o sea, sistema nervioso visceral, que también se le conoce con el nombre de simpático. Este conecta con el cerebro y al hacerlo, inerva el intestino anterior, el intestino medio, el corazón, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, los músculos oclusores. Aquí hay otro error. Hey, disculpen que tengo muchos errores acá. Bueno, si usted se fija, se llama visceral porque todas estas son vísceras. Por eso se llama visceral, porque tiene que ver con todos los nervios que están en las vísceras. ¿Cuáles son las vísceras? Los intestinos, el corazón, el sistema digestivo, bueno, aquí el sistema digestivo tiene que ver con todo el sistema intestino anterior, el medio, el posterior, el circulatorio, etc. Todo eso son vísceras. Por eso se le llama visceral, también conoce el nombre de simpático. Ahora veamos el periférico, sistema nervioso periférico. Dice que este está debajo de la hipodermis y por lo tanto contribuye a la sensibilidad externa y está muy relacionado con pelitos sensoriales. Los insectos, muchos de ellos tienen un montón de pelitos y esos pelitos actúan como sensores y forman parte del sistema nervioso periférico. Los insectos también tienen órganos de los sentidos, por ejemplo, órganos auditivos. Ya se sabe que si son auditivos, entonces tienen que percibir ondas sonoras o también vibraciones. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de sencillas pilosas. Sencillas pilosas es como pelitos, igualmente son pelos que les permiten detectar sonidos. Y también tienen órganos timpánicos, propiamente. Bien, timpánico viene de tímpano. Y el tímpano ustedes saben que forma parte de un oído. En los insectos, como no está bien formado el oído, solamente vamos a llegar a nivel de tímpano. Por eso dice órganos timpánicos. También hay un órgano de la visión, como compuestos, ocelos, estigmatas, que son ejemplos. También sentidos químicos. Aquí vamos a hablar del gusto y del olfato. Solo que hay que distinguir que el gusto se percibe por contacto y los olores
se perciben a distancia. También hay sentidos mecánicos. En este caso se trata de receptores táctiles. Nuevamente son pelos o pueden ser cerdas. Ven todo lo que hacen los pelitos en los insectos, tienen una gran función. Y ya para ir terminando, vamos a hablar sobre el sistema reproductor de los insectos. Hablemos del macho, del sistema reproductor masculino. Está formado por 2 testículos, presenta canales diferentes, que es por donde circula el esperma. Tiene una vesícula seminal, que es donde se guarda el esperma. Tiene una glándula accesoria, que es la que produce secreciones para que se mezclen con el esperma. Y tiene un conducto eyaculador, que es por donde circula el esperma. Bien, entonces vamos a comparar un poquito este con el de los humanos. 2 testículos igual. Canales diferentes por donde circula el esperma también, igual en los humanos. Vesícula seminal también. Glándulas accesorias. Aquí no hay próstata. Los insectos no tienen próstata. El humano sí tiene próstata. Y obviamente también hay conductos eyaculadores, igual que en el humano. Ahora veamos el sistema reproductor femenino. Tiene 2 ovarios con ovariolas. Trompa oviducto, que es donde se caen los óvulos. Tiene un cáliz, que es una dilatación de las trompas. Sirve para almacenar los huevos. Y una vagina, que es la encargada de acomodar al pene. Y también hay una espermateca, que es la que se encarga de almacenar espermatozoides. Y también una glándula que sirve para pegar huevos a los objetos donde los pone la hembra. Vamos a ver. Ahí tiene en pantalla usted esta diapositiva. Quiero que me diga cuáles de esos no están presentes en la hembra humana. ¿Cuáles de esas características no están presentes en la hembra humana? Obsérvelo. Glándulas accesorias sería. No están, ¿verdad? Porque la hembra no anda buscando dónde pegar los huevos. No pone huevos la hembra. ¿Otro más? ¿Otro más? El cáliz. El cáliz, que es donde el almacenamiento de huevos, tampoco. ¿Otro más? ¿Hay otro más ahí? En ese caso creo que sería donde dice espermateca. Espermateca. Muy bien. Fíjense que la hembra humana no almacena espermatozoides. Y la hembra de los insectos sí. La gran mayoría almacenan espermatozoides. Hay unas que no, pero hay unas que sí almacenan espermatozoides. Por ejemplo, las abejas. Las abejas pueden almacenar espermatozoides y lo almacenan bastante. Hay otras que lo hacen en menor cantidad. Cuando estudiamos los órdenes, ahí vamos a ver por qué es que almacenan. Y aquí está una imagen que nos muestra una comparación de las partes del sistema femenino y del masculino. Veamos el femenino. Estos son los ovarios y cada uno de estos serían las ovariolas. Este es un oviducto lateral. Este es un oviducto común. Aquí está la vagina. Esta es la espermateca donde se guardan los espermatozoides. Y estas son las glándulas accesorias, que son las que permiten colocar sustancias pegajosas para que se peguen los huevos, ya sea en las hojas o donde ellas las quieran poner. En los machos, aquí están los testículos. Este es un conducto espermático. Aquí se forman los espermatozoides y por aquí van bajando. Aquí se aguardan. Aquí están las glándulas accesorias que se mezclan con el espermatozoide para que pueda salir por el conducto eyaculador. Y este finalmente es el pene. Estos son los órganos sexuales que se han extraído de los insectos para que los veamos en estos dibujos. Revísenlo, por favor. Vamos a poner en alto para que les resulte mejor. Vamos a ir con el de la hembra primero. Observe, ovario, oviducto lateral, oviducto común, espermateca, glándulas accesorias y vagina. Vamos al caso de los machos. Testículos, conducto espermático, glándula accesoria, vesícula seminal, ducto eyaculador y este es el pene. Ok, vamos a entrar a un repaso breve.
¿Quién me quiere explicar cómo respira una cucaracha? ¿Cómo respirará una cucaracha? ¿De qué se auxilia? ¿Cómo hace? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza a mencionar cómo respira una cucaracha? ¿Por dónde entra el oxígeno? Empecemos por ahí. ¿Por dónde entra? Espiráculo. ¿Y luego qué sucede con ese oxígeno? ¿Se dirige hacia dónde? Tráquea. Ajá. Y después de las tráqueas, Traqueolas. y después, A la célula. ¿y ahí qué sucede el oxígeno? Se convierte carbono. Se une al carbono y se forma el óxido de carbono. Forma el dióxido de carbono. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué se une al carbono para formar el óxido de carbono? ¿Qué pretende hacer con eso? No lo hace por gusto, lo hace por algo. ¿Por qué lo hace? ¿Para tapar qué? Electrones Que se desprenden de dónde. del ciclo de Krebs. Correcto. Bien, así respira una cucaracha. ¿Y los zancudos? Las larvas, aquí el videopanel, espérate, vamos a arreglar esto que se me fue la onda. Se me fue la onda, remate. ¿Cómo respiran? Pues sí. ¿Cómo respiran las larvas de los zancudos? por los sifones. Por medio de sifones, cabal. Y las libélulas, aquí también se me fue la onda, cálmate, que aquí la regamos. Las ninfas. Oh, espérate, las ninfas. Wow. ¿Cómo respiran las ninfas de las libélulas? ¿Cómo respiran las ninfas de las libélulas? ¿Cómo respiran? ¿Por medio de qué? Por medio de brancas o de agallas, como si fueran peces. ¿Qué significa sistema vascular abierto? ¿Qué significa eso? Sistema vascular abierto. ¿Qué significa sistema vascular abierto? No creo que no sepa. Porque no tienen arteriolas. Ni venas, exacto. Todos los insectos poseen, aquí les puse estilo, espérate, que hay un error aquí. ¿Cuánto error tenía esta presentación? Porque ya me estaba durmiendo cuando lo estaba haciendo, van a disculpar. Aquí es. Guacha, está la última pregunta de esta diapositiva. ¿Todos los insectos poseen espiráculos? Ajá. Todos los insectos poseen. No. No. ¿Cuál es no? Larvas de zancudos y las libélulas. Muy bien. Las ninfas de libélulas. Muy bien. Comparada entre el sistema visceral, nervioso visceral y también periférico. ¿Dónde están los nervios del visceral y dónde están los nervios del periférico? Por si lo quieres ver así. ¿Dónde están los nervios del sistema nervioso visceral y dónde están los del periférico? Los del visceral tiene que ver con todas las vísceras, ¿no? Sistema digestivo, circulatorio, todo eso. Y el periférico es el que está en la hipodermis, donde están todos los pelitos, las cerdas, ese es el periférico. Vamos a ver cómo se llama esto. ¿Cómo se llama esto que está acá? ¿Cómo se llama esto? Esperma. Espermanteca.
¿Y estos qué son, estos volados que están acá? Ovarios. No. Ajá. Los ovarios. ¿Y esto que está acá qué es? ¿Para qué sirve? Esas son las glándulas accesorias. ¿Y sirven para? Lo de los huevos y eso. ¿Pero qué de los huevos y eso? Le faltó. Para que se peguen o almacenar. Exactamente. ¿Y estos volados qué son? Testículo. ¿Y este volado para qué sirve? Aquí está el espermatozoide. Entonces el espermatozoide, para que pueda salir y pueda salir libremente, se mezcla con sustancias gelatinosas que están acá, en esta glándula. Glándulas accesorias que permiten que el espermatozoide pueda salir. Fin. Bueno, chamacos, terminamos acá. ¿Y cómo les fue en el examen? Cuénteme cómo salieron en el examen. Bien. ¿Mal o bien? ¿Cómo saliste, Henry? Bien. Y vos, Henry, bien. Mal. Mal. No, hombre, Ramiro, ¿cuánto sacó? Más de un montón. Y los Oscar Batel, ¿cómo saliste? Son los que veo aquí, pues, porque los demás no los veo en pantalla, por lo que estoy viendo aquí. Pero ya voy a ver ahí cuántos salieron bien, cuántos salieron mal. No creo yo que hayan salido tan mal. Estaba fácil el examen. ¿Estaba fácil o estaba difícil? Fácil. ¿Verdad que sí? Bueno, así va a venir también el otro, solo que es más largo. El otro es más largo de lo que veamos la otra semana. Así que ya voy a ver y ojalá que hayan pasado la gran mayoría. Por ahí alguien me estaba escribiendo, estuve viendo ahí publicado que no miraba la contraseña. Desde anoche les dije que la contraseña iba a estar ahí minutos antes. Y también se los he pedido, si no lo había dicho, se los voy a decir nuevamente ahora, pero por si había dicho que deben de estar pendientes de las publicaciones del grupo. Ese grupo debe usted consultarlo a cada momento, porque a cada momento hay información ahí. Debe ser parte de su rutina diaria, estar revisando los grupos de WhatsApp. Entiendo que los otros docentes están en WhatsApp, quizás solo yo estoy en Facebook, pero como quiera que sea, usted está en la obligación de revisar todos esos grupos diariamente, de todos los grupos de clases que usted tiene, porque siempre hay información. Y si usted no le da importancia a esos grupos, entonces después no sabe ni por dónde va y anda perdido. Mire, ¿qué es esto? Entonces, no, ahí está toda la información fluyendo en esos grupos. Usted tiene que leer todos los días, tiene que revisar todos los días esos grupos, sus grupos de clase, ya sea en WhatsApp o en Facebook, tiene que revisarlos todos los días para ver qué información se le está generando. Acuérdense que no estamos presencial, presencial es otra cosa, pero aquí es virtual, ¿verdad? Entonces, aquí los grupos de clase tienen que estarlos revisando usted todos los días, todos los días. Cada rato fluye información. En el transcurso del día voy a estar brindando yo información, voy a estar subiendo videos, etcétera. Entonces, tiene usted que estar pendiente. Bueno, muchachos, finalizamos acá, al menos que hayan preguntas. Leak sobre la investigación, los subtemas que iba a mandar. Espérate, lo voy a escribir en este momento, que no se me ve la onda. Te la voy a enviar ya ahorita, lo escribo. Información sobre temas. Muy bien. Correcto, ya durante estos 3 días de hoy al domingo vas a recibir esa información. No le digo que ya, pero sí, en esta semana, este fin de semana vas a recibir esa información. Porque tengo otras cosas que hacer y lo voy a agendar. Entonces, pero en este fin de semana vas a recibir esa información. ¿Otra intervención o pregunta directa? Bueno, si no hay más, chamacos, les deseo que pasen un buen día y que ojalá que hayan salido bien. Eso más me encantaría, que hayan salido bien en el examen. Así que con permiso, muchachos, nos vemos el próximo lunes.